Muy buenos días a todos vosotros y bienvenidos al especial de Navidad de Misión Sant Cugat. Espero que disfrutéis mucho de este día. El equipo de Misión Sant Cugat ha preparado todo lo que va a suceder ahora, toda esta reunión con mucho cariño y deseo de todo corazón que la disfrutéis y que apreciéis todo lo que hemos hecho con todo nuestro amor. Igualmente, os invito a que por unos momentos dejéis cualquier distracción que tengáis ahora y que os centréis en lo que Dios tiene para vosotros en este día, ¿sí? Los que estéis terminando de desayunar, que aproveche, dejar de ahí de lado un momentito el café y vamos a comenzar porque hay muchas cosas hoy y como he dicho hace un momento hay muchas sorpresas preparadas. ¿Qué se celebra en Navidad, verdad? Hoy veremos una predicación acerca de esto, pero como yo siempre digo, tenemos un domingo de celebración, pero hoy es de doblemente celebración, porque como ya muchos de vosotros sabéis, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Sí? Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Viene del griego evangelion, ¿sí? Que significa bueno, y angelion, que significa como noticia o mensaje, ¿verdad? Nuestra querida Tina, que ella sabe griego, me va a disculpar por el acento, pero más o menos es eso. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos precisamente eso, la buena noticia que nació Jesús, que Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra para salvarnos, ¿verdad? Y como he dicho, es una noticia que no solo que la Biblia aparece en varias partes y no solo en el Nuevo Testamento, que es cuando nació Jesús, sino ya antes se venía anunciando eso. Y si queréis podéis leer conmigo en el libro de Isaías, capítulo 9, cómo el profeta Isaías ya cientos de años atrás ya anunciaba el que iba a nacer el Mesías, el Salvador. ¿Sí? Isaías capítulo 9. Dice así, versículo 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Qué buena noticia que ya nos anticipaba el profeta Isaías. ¿Sí? Luego un poquito más adelante veremos más acerca del nacimiento de Jesús. Y sí que ahora vamos a hacer una oración y nos vamos a encomendar todos juntos al Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este domingo. Gracias, aunque no nos podemos reunir físicamente, podemos hacerlo de diferentes lugares del mundo y podemos tener este maravilloso domingo de celebración. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y sobre todo te damos muchas gracias porque tú viniste a la tierra, tomaste esa decisión, Señor, y gracias a eso podemos ser salvos y podemos darte gracias por haber entrado y haber cambiado nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
Muy bien, pues vamos a seguir con nuestra reunión y como hoy hemos dicho, estamos celebrando el especial de Navidad, vamos ahora a disfrutar de unas cuantas canciones navideñas de parte de nuestro grupo de alabanza. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre allí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.
Espero y deseo que os haya gustado mucho estas canciones tan especiales que han preparado el grupo de Misión Sant Cugat. Les damos las gracias por haberlas traído y porque las hemos podido disfrutar. Y antes de que vayamos con la siguiente sorpresa, sí que me gustaría daros unos cuantos anuncios. En primer lugar, recordaros que en estas fechas tan señaladas vamos a tener unos pequeños cambios de horario, ¿sí? Los lunes seguiremos a las 6:30 con nuestras reuniones de chicas. Los jueves no vamos a tener la reunión de oración y de estudio porque este jueves es día 24 y el siguiente jueves es día 31 y al ser fechas muy señaladas, esos 2 días de momento vamos a descansar y no vamos a tener la reunión que solemos tener. Pero los sábados sí que seguimos con nuestras reuniones también de oración y con un pequeño estudio a las 9 de la mañana el sábado. Tanto este como el siguiente sí que las tendremos. Así que te invito a que participes tanto en la reunión de mujeres, si eres mujer, o también el sábado a las 9 de la mañana, como siempre, reunión de estudio y oración. ¿Sí? Si quieres participar y no tienes el link, por favor envíanos un mensaje privado y te lo haremos llegar. Igualmente, si en este tiempo de Navidad, que igual tienes un poquito más de tiempo porque tienes vacaciones o por lo que sea, te invito a que hagas el curso de Fundamentos. Está siendo un curso que está teniendo mucho éxito, que la gente está siendo muy bendecida y está aprendiendo muchas cosas. Se hace de manera online y se te asigna un mentor para que cualquier tipo de duda que tengas o cualquier cosa que tengas de curiosidad, pues lo puedas comentar con él. Así que te invito también, solo envíanos un mensaje privado y te haremos llegar los vídeos y te indicaremos cómo es la manera de hacerlo. Y por último, decirte que para todas aquellas personas que queréis hacer vuestra ofrenda de manera online, lo podéis hacer en nuestra página web www.missionsantcugat.com/dar y ahí aparecen las diferentes maneras en que puedes hacerlo. Desde ya, como decimos siempre, os damos gracias también por vuestra generosidad. Y seguimos con la reunión del día de hoy y ahora voy a dar paso
a algunos de los niños de Misión San Cugat que con todo el amor y con todo el cariño han preparado una cosa muy especial. La Navidad es donde Dios ha nacido. Sí. Cuando celebramos cuando Jesús ha nacido. Jesús. Nace Jesús, nuestro Salvador. El pesebre, de Christmas tree, el turrón, el árbol de Navidad y los regalos. No sé. Que nace nuestro Salvador. A mi Jesús. No sé. En Belén. En Estivo. En Belén. En Belén, en un establo. Pues los pastores. Joseph. Los pastores porque les envió un ángel. Sí, a una estrella. Una estrella. Y le han seguido a la estrella y ya estaban ahí. Mary. Petra. Los pastores y los tres reyes magos. No hablar en clase. Una galleta de Navidad. A mí. Que mi hermana salga de la barriga de mi mamá sanita. Ser muy buena. No sé. Que nunca se acabe la Navidad. Muy bien, pues ya habéis visto a los más pequeños de Misión San Cugat, les damos hasta aquí las gracias de todo corazón y como habéis visto de parte de todos ellos, aunque no todos han podido participar, os desean una muy feliz Navidad. ¿Sí? Pues ahora vamos a seguir con la reunión de hoy y ahora es el momento de escuchar la palabra de Dios y vamos a dar paso a la pastora Cecilia, que es quien hoy trae la palabra. Muy buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis? Deseamos que estéis disfrutando de este domingo especial de Navidad. Y no sé vosotros, pero a mí me encantan estas fechas, porque al menos una vez al año, en prácticamente todo el mundo, la gente celebra y recuerda que nuestro Señor vino en carne y hueso, en forma humana, para salvarnos. Y ¿sabéis? Algo que me parece súper curioso es que, aunque no todo el mundo conoce o comprende el verdadero significado de la Navidad, en general, la mayoría de las personas saben que se trata de un tiempo de amor, de paz, de alegría, aunque muchos ni siquiera saben el porqué.
Justo esta semana pasada estaba hablando con el papá de una amiguita de mi hija, de Anne, cuando estábamos esperando que salieran de clase, y me decía: ¿cómo es posible que haya personas a las que no les guste la Navidad? Esto me lo decía un no creyente. Y llegamos a la conclusión de que la gente que es un poco gruñona o cascarrabias en estas fechas son personas que lo han pasado mal, que tienen alguna herida, que están sufriendo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que si verdaderamente comprendemos lo que significa la Navidad, lo que estamos celebrando en estas fechas, es imposible no tener gozo, no tener alegría en el corazón. Por eso hoy quiero hablaros precisamente del verdadero significado de la Navidad. Y el mensaje de hoy lo he titulado Esto es Navidad. Así que antes de entrar de lleno, como a mí me gusta hacer, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Te damos gracias, papá. Gracias por el privilegio de poder llamarte papá, de poder ser tus hijos. Y todo comenzó, Señor, cuando este plan hermoso que tú preparaste se manifestó a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por venir a este mundo para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que eres tú, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Santo Espíritu. Te pido, Señor, que hables directamente a nuestro corazón, que seas tú, Señor, traduciendo mis palabras para que cada uno pueda comprender el mensaje que tú quieres darnos en el día de hoy. Y te pido, Señor, que hagas lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Pues para comprender un poquito lo que es la Navidad, para comprender un poquito mejor lo que es la Navidad, ¿qué tal si leemos en la Biblia lo que podríamos llamar la primera noche de Navidad? Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, pero comenzaremos por el versículo 1 para poner un poco las cosas en contexto, ¿sí? Lucas capítulo 2, ¿lo tenemos? Muy bien. Dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto a María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto. Aquí comienza lo que podríamos llamar la primera noche de Navidad. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y sigue diciendo: en la misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron todo lo que les había dicho acerca de él, y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¡Wow! Si os fijáis, esa
primera noche ya, esa primera Navidad fue una noche de muchísima celebración. Yo me imagino a Dios Padre tan emocionado, tan contento de que ese plan perfecto que Él había preparado para nuestra salvación estaba ya comenzando, estaba llevándose a término, que mandó a un ángel resplandeciente para anunciar lo que estaba sucediendo. Y hemos leído que la gloria de Dios les envolvió con su luz. Imaginaros esa aparición tan espectacular. Y el ángel les dijo: mirad que os traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y debían ser muy buenas noticias estas, porque los cielos estaban de celebración. Y de repente vemos que aparece un montón de ángeles alabando a Dios. ¿Os imagináis la escena? Qué espectacular debía ser aquello. Dándole gloria a Dios y proclamando paz. ¿Os lo imagináis? Yo estoy convencida de aunque los pastores no acabaran de comprender exactamente lo que estaba sucediendo, la alegría que esos ángeles debían transmitir tenía que ser contagiosa. ¿No os ha pasado alguna vez que veis a alguien recibir una buena noticia o a alguien recibir un regalo o un reencuentro de esos que ves a las personas felices y alegres y realmente no sabes muy bien lo que está pasando ni por qué están tan contentos, pero esa felicidad es contagiosa y tú también te sientes feliz, también te sonríes? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues a mí me da la sensación que con la Navidad sucede algo parecido. Y es que la gente siente en su interior que algo muy bueno ha pasado. Por eso sienten que se trata de un tiempo de gozo, de paz, de amor. Aunque no lo entiendan o ni siquiera sepan el porqué. Pero esta mañana me gustaría explicaros dos puntos claves acerca de la Navidad, para que comprendamos por qué la Navidad es un tiempo de alegría, de celebración, como aquel ángel les dijo a los pastores. Y así, cuando celebremos estas fechas, no sintamos ese gozo simplemente por lo que se siente en el ambiente, porque se respira en el ambiente, sino porque comprendemos qué es la Navidad. El primer punto que me gustaría aclarar en el día de hoy es: ¿quién era ese niño en el pesebre? ¿Quién era ese niño? Yo recuerdo cuando era pequeña, en el colegio había un villancico que cantábamos muchas navidades, casi todas las navidades lo cantábamos, que decía así: ay del chiquirriquitín metidito entre paja, ay del chiquirriquitín, queridito del alma. ¿Sí? ¿Os suena? Es gracioso, ¿verdad? Hay tanta gente que le preguntas por Jesús y automáticamente viene a sus mentes ese bebé entrañable, ese chiquitín allí pequeñito en el portal de Belén. Pero yo me pregunto, ¿somos conscientes de quién era ese bebé? ¿Somos conscientes de que ese bebé no se quedó perpetuamente en ese estado de bebito indefenso? Ese bebé era Jesús. Y vamos a ver quién es Jesús. Vamos a abrir en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Nos va a hablar uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Juan, el apóstol, nos describe a nuestro Señor Jesús con estas palabras. Empieza diciendo así, para presentar a Jesús: en el principio ya existía el Verbo. En algunas traducciones dice la palabra, porque aquí la palabra griega original, ya que el Nuevo Testamento se escribió en griego, es logos, ¿vale? Está comparando a Dios con la palabra. A mí este versículo me transporta al Génesis, cuando vemos a Dios que con una sola palabra crea el universo, ¿sí? Ese Dios poderoso que con su palabra crea todo. Está comparando aquí a Jesús con esa palabra, con Dios mismo. Así que nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y sigue diciendo, vino un hombre llamado Juan. Ahora nos está hablando de Juan el Bautista, no el apóstol. Está hablando de este hombre enviado antes de que Jesús comenzara su ministerio para proclamar, arrepentíos, que el reino está cerca, el reino de Dios está cerca. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, porque estaba aquí desde esa primera noche de Navidad en que nació Jesús. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, está diciendo a los que creen en quién es Jesús, en esa obra perfecta que vino a hacer, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí. Acabamos de leer que Jesús es Dios, el Dios todopoderoso, mediante el cual todo fue creado. Jesús es Dios hecho hombre, pero hay más. Mirad lo que dice en la carta a los Filipenses. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice así, Filipenses 2, del 5 al 8. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos que Jesús, aun y siendo Dios, no vino a la tierra como Dios, sino que se despojó de esos privilegios que él tenía por ser Dios y se rebajó voluntariamente por amor. Y vivió como hombre. ¿Por qué? Porque no iba a jugar con ventaja, lo cual nos lleva al siguiente punto clave para comprender por qué esta Navidad, por qué la Navidad es un motivo de mucha alegría y celebración. Hemos visto quién es Jesús, pero el punto número 2, ¿por qué vino Jesús? Mirad, en resumidas cuentas, Jesús vino porque esta vida apartada de Dios, esta vida egocéntrica, donde cada uno solo mira por sí mismo, esta vida en un mundo lleno de injusticia, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, no es para lo que fuimos creados. Por eso vino Jesús. Nuestro propósito, el motivo por el cual tú y yo fuimos creados, lo encontramos en el libro de Génesis. Antes de que el plan inicial de Dios, ese plan perfecto, se estropeara por culpa de nuestra rebelión. El ser humano, tú y yo, el hombre y la mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, para personificar su más pura esencia y representarle. Y la Biblia nos enseña que la más pura esencia de nuestro Dios es el amor. Ese amor incondicional, ese amor que todo lo da, que se entrega, que todo lo aguanta, ¿sí? Que no busca lo suyo. Fuimos creados para representarle, para personificar ese amor, esa más pura esencia y gobernar sobre esta creación como Él mismo lo haría, reflejando su amor. Nuestro propósito era el de representar a Dios, pero ese propósito se estropeó cuando el ser humano prefirió obedecer al diablo
que a Dios mismo. Y para resumirlo en grosso modo, ¿vale? Porque ahora aquí no podemos expandernos demasiado, vemos que en ese momento de rebelión principalmente sucedieron dos cosas. La primera es que el ser humano murió a todo aquello a lo que había sido creado. Esa imagen de Dios en nosotros murió. Y no solo eso, sino que el ser humano tomó la naturaleza del enemigo de Dios. Con lo que aquel que era amor, el ser humano, porque habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios con su más pura esencia. Entonces, aquel que era amor, además porque estaba en perfecta comunión con Dios, que es amor, pasó a ser egoísmo. Y como consecuencia, esa perfecta unión con Dios se rompió. Por eso, lo que sucedió en ese trágico momento lo conocemos como la caída. Porque el ser humano cayó de ese estándar inicial para el cual había sido creado. Ahora, con esa naturaleza egoísta, esa naturaleza caída, el ser humano es incapaz de representar fielmente a Dios, de cumplir aquello para lo cual ha sido creado. Y se nos dice en Romanos 6 que desde ese mismo momento en que el ser humano cayó, todos los que hemos venido de después nacemos con esa naturaleza caída y que es por eso que es necesario nacer de nuevo, lo cual hemos leído que es posible gracias a Jesús. ¿Os acordáis de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ese maestro de la ley? Está en Juan capítulo 3, lo podéis leer tranquilamente, pero Jesús explica a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Esto es posible, como hemos leído, gracias a esta obra perfecta de Cristo. Estaba en el versículo 12 y 13 de Juan capítulo 1. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La segunda cosa que sucedió en ese momento de la rebelión, aparte de que el ser humano muriera a esa imagen de Dios que tenía en un principio y por lo tanto no podía representarle correctamente, es que el ser humano perdió la autoridad sobre la creación. Al leer lo que sucedió en ese momento, cuando el ser humano prefirió obedecer al enemigo en lugar de a Dios, vemos que Adán y Eva le entregaron la autoridad sobre toda la creación, esa autoridad que Dios había establecido que era para el ser humano, no para Satanás, para el ser humano. Pero ahora que estaba en las manos de ellos decidieron entregársela al enemigo de Dios. Porque, tal y como nos dice en Romanos 6, 16, ¿acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y por eso la Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Y por eso el mundo está como está. ¿Porque Dios así lo ha querido? No. Porque el ser humano tomó esa mala decisión y le entregó la autoridad sobre todo al enemigo de Dios. Pero ¿sabéis qué? Las buenas noticias son que hay esperanza. Nuestra esperanza es Jesús. En Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es uno de esos títulos que se le da al Salvador, a Jesús, porque viene de esa promesa que se le dio allí en el momento de la caída. Dios les dijo, de tu descendiente, de tu simiente, Eva, vendrá el Salvador. Por eso vemos que tenía que venir en carne humana el Salvador, tenía que ser un ser humano. Y hemos visto que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no simplemente a los que se habían perdido, sino a restaurar todo lo que se había perdido de ese plan inicial. Esta palabra salvar que hemos visto aquí en Lucas 19:10 es la misma palabra que usa Mateo cuando describe esta primera Navidad. Vamos a leer esta primera noche de Navidad descrita a través de la perspectiva de Mateo, ¿vale? Lo vamos a leer en Mateo, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así.
Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería avergonzarla, públicamente resolvió divorciarse de ella en secreto. Es que José sabía que ese niño no era suyo. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Dios mismo se había encarnado en el vientre de María. Por eso, él no tenía ese pecado inicial con el cual hemos dicho que todos nacemos a raíz de la caída. Pero no vino como Dios, sino como hombre. Se despojó de todas esas ventajas que tenía por ser Dios y no jugó con ventajas, sino que vino como hombre. Porque hemos visto que solo un ser humano podía recuperar aquello que el ser humano había estropeado, había perdido. Y sigue diciendo: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta palabra, que nos llega traducida como salvará, es la misma que hemos leído antes, cuando dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y esta palabrita es muy, muy grande. Mirad, en estos dos pasajes y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, donde se nos habla de la obra salvadora que Jesús vino a hacer, la palabra inicial griega que a nosotros nos llega traducida por salvar o salvará es la palabra sozo. Y el concepto de esta palabra es muchísimo más amplio que el concepto que nosotros tenemos por salvación. Porque nosotros pensamos, salvar es como un rescate, ¿no? Pero es muchísimo más. Esta palabra sozo significa literalmente, mirad lo que significa: salvo o liberado, sanado, hecho pleno, completo, que nada te falta, que nada está roto. Nos está hablando de esa plenitud, de esa perfección que nos dice la Biblia, que hemos recibido en Cristo. También significa mantenido a salvo y firme. Todo esto es lo que significa el concepto de este salvará, de esta palabra sozo. Nos habla de un plan de restauración, aquel plan inicial que se había estropeado, a todo aquello que se había roto, que se había perdido cuando el ser humano cayó. Y es que Jesús vino sí a pagar nuestro pecado y a mostrarnos también cómo vivir cumpliendo el propósito por el cual habíamos sido creados, porque no hemos sido creados para el pecado, hemos sido creados para reflejar a Dios. De manera que, gracias a su vida, a su ejemplo, vemos cómo es ser un hijo de Dios, creado a imagen de Dios, representándole a Él correctamente y trayendo su reino, su voluntad a cada situación. Y es gracias a su sacrificio que somos limpios, que podemos nacer de nuevo, como hemos visto antes, a esa identidad restaurada de hijos de Dios, volviendo a poder ser uno con el Padre, como en un principio, como lo éramos antes, allí en el Edén. Ese plan hermoso de restauración, ese plan inicial de Dios, es lo que vino a restaurar Jesús. Es esa restauración de esas vidas plenas que Dios había diseñado para cada uno de nosotros desde un buen comienzo. Ese plan magnífico comenzó a manifestarse en esa primera noche de Navidad, desde que nuestro Salvador nació. ¿Nos damos cuenta por qué el ángel dijo: os traigo noticias que serán motivo de gran alegría? Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo para decirnos: vales mucho más que todo esto que estás viviendo apartado de mí. Este mundo roto, lleno de dolor, de sufrimiento, de egoísmo, no es para lo que yo te había diseñado. Y es que tu propósito, esta vida plena que tanto anhelamos todos, la posibilidad de volver a ser uno con Dios mismo,
se encuentra en Jesús. ¿No os habéis preguntado nunca cómo es posible que el nacimiento de un niño en un humilde establo, en un país tan lejano, haya marcado el curso de la historia de la humanidad para siempre? ¿No os lo habéis preguntado? La respuesta es porque ese niño no era un niño cualquiera, no era un bebé cualquiera, es nuestro Salvador. Es Dios hecho hombre, trayendo la solución a ese desastre en el cual nosotros mismos nos habíamos metido. Esto es la Navidad. La Navidad es la celebración del hecho de que Dios nos ha amado tanto que decidió hacerse hombre, mostrándonos el camino de vuelta al Padre, mostrándonos cómo vivir siendo uno con Él y representando correctamente a Dios. Y cuando ese pecado es borrado de nosotros, gracias a su sacrificio, todas las consecuencias que llegaron por culpa de ese pecado no tienen autoridad sobre nosotros. Si es que aceptamos este regalo de la Navidad y nacemos de nuevo a esta identidad restaurada de hijos de Dios creados para Él. No para vivir estas vidas egocéntricas, sino para vivir para Él, para representarlo correctamente, para traer su voluntad, su reino, tal y como Jesús hacía. Por eso, Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12, leemos: «Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre». Jesús mismo nos está diciendo que podemos seguir sus pasos y que las obras que él hacía, si realmente creemos en lo que él ha conseguido por nosotros, también las podemos hacer. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, se nos recuerda: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. ¿Conoces a Dios? Dices que permaneces en él, que eres un hijo de Dios. Entonces se nos dice que debemos seguir los pasos de Jesús. Pero la pregunta es: ¿has aceptado este regalo que Jesús mismo nos trajo? Yo estoy convencida que es por ese motivo que en Navidad la gente se hace regalos, porque esa primera noche de Navidad fue el mayor regalo para toda la humanidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Y este nacimiento, el nacimiento de Jesús, es una forma más a través de la cual Dios te está diciendo: vale la pena pasar por todo esto por ti. Tu valor es incalculable para mí. Has sido creado para mucho más que esta vida apartada de mí. Y me gustaría terminar todo esto, envolver este regalo hermoso de la Navidad con este versículo que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para restaurarlo, sozo, por medio de él. Amén. Esto es la Navidad. Oremos. Gracias, papá. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por este regalo maravilloso que nos has dado, que has sido tú mismo, hecho hombre, enseñándonos el camino, restaurando esta identidad de hijos de Dios, liberándonos, Señor, de estas vidas egocéntricas, rotas y vacías. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por nunca cansarte de luchar por nuestro amor. Ayúdanos, Padre, a ver y comprender el verdadero significado de estas fechas de la Navidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues que tengáis una muy feliz Navidad. Damos gracias a Dios por este mensaje y damos gracias también a Cecilia por haberlo preparado y por habernos recordado cuál es el verdadero mensaje y el verdadero significado de la Navidad. ¿Sí? Muy bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, pero antes de despedirme os aviso de que ahora al final hay una sorpresa, una última sorpresa que han preparado con muchísimo cariño. Yo me despido ya, os deseo que tengáis todos una muy buena Navidad, que paséis una muy buena semana y sobre todo que tengáis
un día muy bendecido. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene y os dejo con esta última sorpresa. Ha nacido un rey, su nombre es Emmanuel. Su cuna encontraréis entre un gallo, un burro y un buey. Sin corona llegó, en un palacio no nació, más luz y vida dio al mundo. La luz de la primera Navidad nunca ha dejado de brillar. La luz de la primera Navidad se llama Jesús y en mí brillará. Es Navidad. Le quiero recordar, por siempre celebrar. Ya no hay oscuridad, en él hay libertad. La luz de la primera Navidad nunca ha dejado de brillar. La luz de la primera Navidad se llama Jesús y en mí brillará. Y en mí brillará. Es Navidad. Su amor va hasta el infinito y más allá, por siempre reinará. Su amor va hasta el infinito y más allá, y su luz brillará. Su amor va hasta el infinito y más allá, por siempre reinará. Su amor va hasta el infinito y más allá. El mundo cambió en la primera Navidad. Es Navidad. Es Navidad.